Ahí está grabando. Bueno, aquí en el Solver nosotros siempre vamos a seleccionar el Fluent 5.6. Yo les voy a pasar después el link mañana mismo para que lo descarguen y también lo utilicen en la segunda parte de la simulación del programa. Digo, del sistema que analicemos, ¿no? Relacionado con los fluidos. El 5.6 siempre vamos a seleccionar y por ejemplo aquí nos dice que el solver o la solución, eso se refiere solver, ¿no? Si nosotros traducimos, pues es solución o solucionador, pues tiene ciertas características para ciertos programas, ¿no? Que son más de más fácil identificación, ya sea para Fluent o para otros que vienen aquí, ¿no? Fluent 5, 4 y otros que existen, ¿no? Nosotros siempre vamos a seleccionar ese. Ya aquí, por ejemplo, tenemos una barra de transcript. Este transcript nos dice qué es lo que hemos estado haciendo con el programa. Es como si ustedes abrieran el que está en esta parte, ¿no? Que es un cuadrito negro. ¿Alguien recuerda de Windows? El CMD exactamente. Ahí nos dice qué comandos se han estado ejecutando. Pues aquí en el transcript también nos dice qué comandos hemos estado ejecutando. Y acá, por ejemplo, tenemos otras cosas, ¿no? Donde dice operaciones, tenemos este cubito gris, el cual si le damos clic nos despliega otro menú de operaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta parte de descripción nos dice lo que yo pongo en el cursor, por ejemplo, si lo pongo en esta parte negra, dice que es la ventana de gráficos. Y en la ventana de gráficos, pues ahí planteamos el diseño y cómo vamos progresando con la geometría y que la malla y todo eso, ¿no? Acá si yo le doy clic en operaciones, dice que se llama botón de geometría de comando. Y si yo lo presiono, nos abre un toolpad o una herramienta ahí, un pad de herramientas para realizar geometrías. ¿Cómo podemos realizar geometrías? Por ejemplo, con vértices, con líneas o, pues sí, digamos, líneas que unen vértices, con caras o con cuerpos en 3 dimensiones. Nosotros como vamos a hacer modelos en 2 dimensiones, pues nada más llegaremos a estas 3 opciones. Ya uno en 3 dimensiones no nos interesa. En operaciones tenemos lo que son las mallas también. Si yo le dejo el cursor ahí, acá en descripción, en la parte de abajo, me dice que es el botón de comando de malla, ¿no? Y aquí en el comando de malla vemos que podemos crear propiedades de la malla a través de por ejemplo, líneas o orillas o edge, ahí dice de botones de comando o de caras. Nosotros generalmente vamos a utilizar estos dos para poder crear una malla en base a una cara, no en base a un cuerpo, porque ya aquí utilizaríamos polígonos de malla y aquí tenemos una opción para generar, no sé, unas propiedades específicas de la malla en cuanto a su geometría, ¿no? Si vamos a usar cuadritos, triangulitos, cubitos, pirámides, lo que sea, ¿no? Para generar los pequeñas porciones que van a conformar la malla. Y acá al final tenemos zonas, ¿no? Nosotros podemos definir zonas de malla, ¿no? Que en esta parte sea malla triangular y en esta parte sea malla de lo que sea, ¿no? Ahí nos dice especificar tipos de botones de comandos y son como subestudios que se hacen dentro de un mismo modelo. ¿Sale? Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ver el problema. Nuestro problema dice que tenemos un fluido que se mueve a lo largo de una tubería de sección circular constante y el diámetro de la tubería es de 400 milímetros. Lo más conveniente para nosotros es crear primero un croquis, ¿no? O un boceto de lo que estamos hablando. Eh, a ver, ok, ahí le di, ahí pueden entrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a crear esa geometría, ¿no? Según las propiedades que dice el problema. Dice que tenemos el diámetro de una tubería de 400 milímetros y una longitud de 40 metros y una velocidad de fluido de entrada de 1 metro sobre segundo. Ok, entonces yo podría ir haciendo ese dibujo, ¿no? Digamos que si yo hiciera una vista lateral, tendría así, ¿no? En el cual la longitud que va de este punto a este punto de la tubería nos dice que es de 40 metros, ¿no? Luego, por ejemplo, dice que un diámetro, este sería el diámetro, digamos que de aquí a aquí, de 400 milímetros, que es 0.4 metros, ¿no? 400 milímetros. Y tenemos aquí una entrada
de velocidad de flujo de 1 metro sobre segundo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues utilizar nomenclatura, por ejemplo, L, que sea la longitud, 40 metros. Y luego el diámetro es de 0.4 metros. Y luego la velocidad es igual a 1 metro sobre segundo. ¿Ok? Entonces nuestra geometría ya la vemos más o menos cómo debería de hacer. Pues un rectángulo, ¿no? De 40 por 0.4. Y luego ya las propiedades de esto pues se van incluyendo posteriormente. Ya sobre este rectángulo nosotros podemos hacer una malla, ¿no? Una malla pues sería trozar en muchos pedacitos nuestro modelo para analizar qué sucede en este pedacito y en este y en este y en conjunto saber qué sucede en el total de la tubería. Más o menos a eso se refiere lo de la malla. Entonces ahí tenemos algunas de las condiciones que debe tener nuestro modelo, ¿no? En cuanto a, digamos, geométricamente hablando, ¿no? ¿Qué más dice el problema? Que debemos de considerar a la velocidad constante a lo largo de la sección de entrada y que el fluido descarga contra la presión atmosférica a la salida del tubo a una presión de 1 atmósfera con una densidad de 1 kilogramo sobre metro cúbico y de viscosidad de 2 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo sobre metro cuadrado. Y el número de Reynolds se basa en el diámetro de la tubería y se calcula mediante una ecuación en específico, que ahí se me olvidó poner, pero aquí la tengo anotada. Entonces vamos a poner estos datos dentro de nuestro modelo, ¿sale? Yo voy a agarrar esto y lo voy a recortar y lo voy a pegar acá. Digamos que esos, pues tendríamos la viscosidad, pues se representa en este caso como mu, es igual a 2 por 10 a la menos 3 kilogramo por segundo sobre metro cuadrado. Y tenemos, por ejemplo, el valor de la densidad, que es igual a un kilogramo sobre metro cúbico. Y el número de Reynolds se calcula mediante la siguiente ecuación. Alguien porfa que nos ilustre, que le busque en internet y nos diga qué significa número de Reynolds, porque no lo hemos visto. Es la densidad por la velocidad por el diámetro entre la viscosidad del fluido, nos da un cálculo de número de Reynolds. Si nosotros sustituyéramos los datos, pues sería 1 kilogramo sobre metro cúbico por la velocidad, que es 1 metro sobre segundo, por el diámetro, que es 0.4 metros, entre 2 por 10 a la menos 3, ¿qué dice ahí? Kilogramo por segundo sobre metro cuadrado. Esta operación, ¿qué nos dará de resultado? Si tienen ahí una calculadora a la mano, sería 1 por 1 por 0.4 entre 2 por 10 a la menos 3. $200, ¿ok? Este es nuestro número de Reynolds. Es una unidad adimensional. Entonces solo lo dejamos indicado así. No sé si alguien ya lo buscó. ¿Qué creen que signifique? Hay que nos diga. Pongan en Google qué es el número de Reynolds y nos leen la definición. Alguien que tenga internet por ahí.
¿Quién? ¿Alguien que lo haya encontrado ahí? Número de Reynolds. Ah, ok. Ok, me imagino que debe de haber tablas, ¿no? No encontró tablas del número de Reynolds. Bueno, ahí nos habla el compañero que nos ayuda a describir el comportamiento de un fluido, ¿no? Que en este caso, porque el problema nos lo dice, por ejemplo, la velocidad es constante a lo largo de la sección y la figura es algo que se le denomina axisimétrico. ¿Qué es axisimétrico? Que a través de la longitud de la tubería siempre guarda la misma dimensión. Entonces, estas propiedades nos garantizan que vamos a tener un flujo laminar. Nada más que un flujo laminar no quiere decir que no ocurra nada o que sea estacionario el modelo, no. Generalmente va a existir una resistencia del fluido a fluir, vaya la redundancia, por las paredes de de nuestra tubería. ¿Y cómo se presenta esto? Pues mediante la viscosidad, ¿no? Digamos que tal vez aquí entre a 1 metro sobre segundo, pero se vaya estacionando un poco aquí, o se vaya deteniendo la velocidad, digamos que en forma de cono, supongamos que así, debido a las propiedades de viscosidad del mismo fluido, ¿no? Si rellenamos aquí. Claro que no se cierra, ¿verdad? No es que aquí ya no circule, pero digamos que la velocidad se ve modificada por este comportamiento, ¿no? Es laminar, pero existe viscosidad en las paredes y la viscosidad a través de la longitud se va incrementando, entonces es importante siempre en los modelos, si queremos ver este fenómeno, tener un valor de longitud de la tubería que sea bastante grande en comparación a la sección transversal. Y eso se supone que vamos a ver cuando terminemos de hacer esta simulación. La que van a hacer ustedes es muy similar a esta, nada más voy a cambiar algunos parámetros como por ejemplo distinta longitud o distinta velocidad o distinto tamaño de sección transversal para que no batallen mucho. ¿Sale? Entonces, digamos que estas son las propiedades, algunas de las propiedades. ¿Qué nos falta? Por ejemplo, lo de una atmósfera. Yo lo puedo poner como, dice que a la salida, o sea, en esta parte, existe una presión de una atmósfera. Alguien que también tenga internet que me diga cuánto equivale una atmósfera en pascales. A muchos pascales, ¿no? Si lo pongo así está correcto, ¿no? 101.3 kilopascales. Sí, ¿verdad? Pues ahí lo podemos abreviar con el prefijo kilo. Y pues ahí tenemos otro dato, ¿no? Importante para tener en cuenta al momento de ingresar las condiciones de frontera de nuestro problema. Ok, esto sería como el primer paso, ¿no? Analizar, obtener, por ejemplo, el número de Reynolds, crear un boceto de cómo es la geometría según el problema y pasar a realizar esta geometría en el Gambit, en el programa que tenemos. Vamos a hacer eso, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuestra geometría. Aquí vemos nosotros que en esta parte negra vamos a hacer la geometría, ¿no? Que va a ser en base a una vista, digamos, axial, o sea, en base a un eje de su longitud, ¿no? Entonces sabemos que va a medir de diámetro, mide 0.4, entonces el radio es 0.2 y nosotros lo hacemos en base al radio, ¿ok? Ahorita van a ver cómo queda definida. Nosotros vamos a irnos a esta parte de operaciones y vamos a crear la geometría con el botón de comando de geometría y vamos a obtener los vértices, ¿ok? Entonces si yo le doy clic en vértice, yo puedo crear el primer vértice en el origen. Yo sé que esa geometría tiene 4 vértices. Tiene un vértice aquí,
tiene un vértice aquí, tiene un vértice aquí y tiene un vértice aquí. Nosotros le podemos dar dentro del programa nombre a los vértices o nos podemos ir por orden. Si yo quisiera hacer primero el vértice del origen, o poner este vértice en el origen más bien, y luego hacer este y hacer este y hacer este, lo puedo hacer en esa forma o en esa secuencia. Digamos que lo tenemos así. Y aquí existe el vértice 1 y el sistema de coordenadas. Si vemos nosotros el programa, nos pone, cuando le damos clic aquí en vértice, nos pone un sistema global y un sistema local, ¿no? En el cual tenemos el eje X, Y y Z. Sabemos que es en 2 dimensiones y Z siempre va a valer 0, ¿no? Entonces, para el primer, digamos, vértice, están las coordenadas en X00, 00, ¿no? Yo le puedo dar a aplicar y ahí se genera un puntito en el origen, ¿no? Ese sería el primer vértice de mi figura geométrica, ¿no? Si yo quisiera agregar otro vértice, vamos a analizar esto, ¿no? Si yo decía que aquí hay una longitud L y aquí hay un diámetro, digamos que este segundo vértice, en base a una, digamos, radial, así, axial, digamos, suponiendo, para ponerlo en contexto, digamos que el modelo, cuando nosotros lo hacemos en ANSYS, en Gambit, está formado de esta manera, ¿no? En el cual este es el centro, ¿ok? Entonces, a partir de ese centro, nosotros hacemos el modelo, ¿sale? Así es de ley, ¿no? Hacer el modelo en este tipo de problemas así. Entonces, aquí tendríamos la coordenada 0,0,0, y luego, por ejemplo, aquí sería el diámetro entre 2. Entonces el vértice 2 sería 0 en X, el diámetro entre 2 en Y 0 en Z. ¿Ok? Para el vértice número 3, que estaría en este lado, sería el vértice 3, sería ¿cuánto? L. La longitud, sería vértice número 3, sería la longitud L en X. En Y sería D entre 2 y en Z sería 0. Aquí B entre 4, digo vértice 4, perdón, no, entre 4 nada que ver, ¿no? El L vale, bueno, el X vale L, en Y vale 0 porque no aumentó, ¿no? Respecto a un origen que estuviera aquí, un sistema de coordenadas aquí. Y en Z vale 0, ¿ok? Entonces yo tendría que para el vértice 1 es 0,0,0. Si lo hiciera en base a un modelo, no. Si yo tengo este modelo, pues yo ya pudiera modificar los tamaños a los que yo quisiera. D entre 2, 0. El vértice 3 sería L, D entre 2, 0. Y el vértice 4 sería L, 0,0. Así, si yo modificara el tamaño de la longitud, pues ya nomás lo adapto a mis ecuacioncitas de coordenadas, ¿no? Que en este caso, pues para el vértice 1, pues sí es 0,0,0, ¿no? Específicamente para el problema que tenemos. Para el vértice 2 sería 0. ¿Y cuánto vale el diámetro? Vale 0,4, ¿no? Serían 0,2,0. Ajá. Sería 0,4 entre 2 es 0,2, ¿no? Este sería B2 y luego B3 sería 0. Ah, no es 0, es L. ¿Cuánto vale L? 40, ¿no? 40, 0,2, 0 en Z. Y el vértice número 4 es 40, 0, 0, ¿no? Entonces estas yo las voy a poner en Gambit, estos sistemas de coordenadas. Ya puse el primer vértice, ¿no? Que es 0,0. Si yo quisiera poner otro vértice, nada más pongo por ejemplo, en X, ¿cuánto valía? En el segundo, vamos a ver. Valía para el vértice 2, vale 0, y luego después 0,2 y 0. Entonces nada más en Y se modifica a 0,2. Le ponemos en Y 0. Le borramos todo y lo ponemos 0,2 y aplicar. Y ahí se generó otro vértice, acá hay bien chiquito.
¿Qué hacemos? Pues aplicamos otro vértice. Recordemos que este es el vértice 1 y el vértice 2. Aquí nos dice, por ejemplo, en Transcript, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Crear el vértice 1 y luego poner las coordenadas para otro vértice y luego ya se creó el vértice 2 y vamos a crear el vértice 3. El vértice 3 dice 40.2 y 0, ¿ok? Si alguien lo va haciendo conmigo, pues me dice si voy muy rápido, ¿no? Y si no, pues nada más poner atención para que ustedes lo hagan. Es 40.2 y 0 en Z y le vamos a aplicar. No se alcanza a ver. Ahorita vemos cómo enfocar bien la cámara para que se alcance a ver. Y luego el último vértice es 40,0,0. ¿Sale? Entonces borramos este. Nada más dejamos el 40. Y le vamos a aplicar. Y ya se generó. Aquí miren, dice control global. Este nos ayuda como a orientar bien la pantalla o algunas características. Por ejemplo, si queremos borrar algo que hicimos, pues lo deshacemos con esta flechita, o orientar un modelo en base a un sistema de coordenadas, o fijar pantalla, ¿no? Yo le voy a picar aquí en Fit Windows, que dice que escala el display de gráficos para enfocar todos los cuadrantes, ¿no? Y ahí lo tenemos. Y aquí tenemos los 4 puntitos y esta es nuestra tubería, ¿no? Casi. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues unir esos puntitos en geometría, ¿no? Nosotros ya tenemos los vértices y aquí tenemos los edge o las líneas o líneas rectas. ¿En base a qué? En base a unir los vértices. ¿Cómo vamos a crear esos? Pues aquí nos muestra, miren, yo voy a bajar ese porque aquí me estorba el del tiempo. Que en base a vértices yo puedo crear líneas para terminar de hacer mi geometría en 2 dimensiones. Yo sé que el del origen es el vértice 1 y lo voy a unir con el vértice 2. ¿Qué hacemos? Le doy clic aquí, que se ponga en negro, lo paso acá. Y luego el vértice 2, le doy clic y lo paso acá. Y luego ya cerramos y le doy en aplicar. Y ahí se generó una línea. Está muy pequeña, no se alcanza a ver, pero nosotros podemos hacer zoom también sobre el modelo si quisiéramos verla. Vamos a crear otra línea. Sabemos que del vértice 2 al vértice 3 hay otra línea, ¿no? Entonces yo pongo el 2, luego el 3, y luego cierro, y luego aplico, y así hizo una línea, miren. Esa línea superior. Hacemos otra línea que sería del vértice 3 al vértice 4, existen digamos otra línea que nos permite generar nuestro modelo, nuestra geometría, perdón, del modelo. Le voy a aplicar y ya se unieron esos dos pequeños vértices. Y al final tendría que unir el 1 con el 4. Entonces yo selecciono vértice 4 y 1. También se pueden seleccionar al mismo tiempo, miren. Y luego los paso para acá. Y luego le cierro y le pongo en aplicar. Y ya tengo las orillas o las líneas de mi tubería, ¿no? Pero esa tubería no tiene caras, está hueca. Entonces en base a algo transparente que nomás tiene las puras orillas, pues no puedo hacer un modelo de geometría. ¿Qué voy a hacer? Pues generar una cara sobre esas mismas líneas, ¿no? ¿Qué hago? Pues me voy a esta parte, aquí mismo en geometría. Y dice crear una cara a través de, pues digamos, líneas, ¿no? Entonces yo voy a crear una cara y va a modificarse esto. Ahorita lo vemos en color amarillo. Cuando yo termine de hacer la cara se debería de ver en color azul. ¿Sale? Eso nos ayuda a identificar porque pues se ve que es un software antiguito. Entonces no tiene muchas propiedades visuales. Entonces yo debería de seleccionar todos, puedo irlos seleccionar y pasarlas así de una por una. O si no, puedo ponerle que todas, ¿no? Todas se brinquen para acá y esa sería mi cara en base a todas esas líneas. Yo le doy en cerrar y le pico en aplicar y ya se cambió a color azul, miren. Entonces yo ya generé la cara, ya mi modelo tiene una cara en la cual yo puedo hacer una malla y al hacer una malla, ya después puedo generarle las condiciones, ¿no? ¿Qué condiciones de frontera tiene? Por ejemplo, el valor de la presión a la salida, la velocidad de entrada, que dice que es constante a la entrada. Tenemos un valor de área, pues eso es nada más para la geometría, ¿no? El número de Reynolds también tal vez pudiera ser interesante ponerlo, importante. El valor de la viscosidad y todos esos datos, pues son las condiciones de frontera de nuestro modelo. Que después de que generemos la malla,
podemos introducir esas fórmulas o esos resultados o esos datos y ver cómo se comporta el modelo. ¿Sale? Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a crear primeramente la malla, ¿ok? Decíamos que la malla pues es como generar una cuadrícula en la cual en esa cuadrícula se van a estudiar cuadrito por cuadrito qué está sucediendo dentro de nuestra tubería. Yo la voy a hacer a mano. Yo podría generar pues también la forma de la malla, pero pues como es en 2 dimensiones y es un rectángulo, lo más lógico es generar una malla cuadriculada, ¿no? En cuadritos pequeños o rectangularizada, como le queramos decir. Ok, entonces voy a crear mi malla. ¿En base a qué? En base a las líneas primeramente. Ok, digamos que es como cuando ustedes quieren hacer, no sé, una cuadrícula en el cuaderno. Primero trazan todos los lados y luego ya si quieren hacerla de 5 por 20, pues ponen por ejemplo 5 rayitas en las líneas verticales y 20 en las horizontales y ya pueden unir rayitas con rayitas y generar una cuadrícula. Aquí pues básicamente lo mismo, ¿no? Aquí dice que qué líneas voy a seleccionar, pues primeramente voy a seleccionar líneas horizontales. Ok, aquí vienen cuáles líneas son cuáles, pero yo nomás quiero irme de una por una. Por ejemplo, aquí yo le seleccionaría en la línea 1 y la pasaría para acá y luego cierro. Y la línea 1 es esta horizontal que hicimos aquí, una muy pequeña, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el espaciado? Yo lo puedo hacer mediante intervalos. Ahí dice que intervalos de 0.2. Si mi cara horizontal vale 0.2, pues no se va a generar ningún intervalo. Entonces yo lo voy a poner en base a conteo. ¿Y de cuánto va a ser? 5. Me va a poner, hagan de cuenta que ustedes trataran de hacer una cuadrícula en el cuaderno y esa línea vertical le pusieran pedacitos para tener 5 renglones, digamos, ¿no? Entonces yo le pongo ahí y le doy en aplicar. Y ya se aplicó. Aquí dice en esta parte de transcripción que se puso en esa línea vertical puntos, digamos, de malla de 5. ¿Ok? Yo selecciono otra de las orillas, que puede ser, si esa es la 1, esta es la 2, la 3. La 3 también es vertical. Yo ahorita, yo me la estoy aprendiendo porque pues lo voy haciendo eh, todo así de corrido y no se me alcanza a olvidar. Ustedes, si necesitaran apuntar, pues sí tengan en cuenta apuntar todo eso. Ya la seleccioné, yo cierro y luego le pongo ahí el espaciado, pues también es de 5 y luego le doy en aplicar. Y nada más que no recuerdo cómo se hacía el zoom. Déjenme, no me deja. ¿Cómo se le hacía? Ándenles así. Ustedes dan clic izquierdo al mouse y luego se genera un cuadrito y luego les va acercando. Y ahí vemos, miren, que aquí tenemos un pedazo, 2 pedazos, 3 pedazos, 4 pedazos y 5 pedazos. Que están separados por estas bolitas para la malla. Esto ya está grabando otra vez. Ya puse digamos, las líneas verticales para la malla, ahora faltan las horizontales. Esas las hice de 5. Si se fijan, las horizontales son muy grandes en comparación de las verticales, entonces tengo que poner un intervalo que sea grande, ¿no? Yo lo voy a poner en 250, ¿sale? Entonces, ahí está grabando, ahora sí. Eran de 250 las horizontales y 5 y 5 las verticales, ¿ok? Para las líneas de la malla. Entonces yo le voy a aplicar y ya se generó la malla. ¿Ok? Ya se generó la malla en base a las líneas. ¿Qué falta? Pues en base a una cara, unir esas líneas. ¿Sale? Yo nada más selecciono, tengo una sola cara que está conformado por 4 líneas. Entonces selecciono esa cara y luego la paso para acá, cierro y le doy en aplicar únicamente. Ya se me generó una cuadrícula, miren. Si yo le hago zoom, vamos a darle a close. Si yo le hago zoom, ¿cómo le hice zoom ahorita? No me deja.
Bueno, todas estas líneas amarillas hay que tratar de hacerle zoom. Ahí ya volví al sistema original. Aquí yo lo puedo modificar, pero pues no me interesa. Entonces yo aquí lo acomodo con este que dice orientar modelo. Y debe de venir aquí una opción que me permite el cursor desplazarlo.